Nada es veneno, todo es veneno. La diferencia está en la dosis. Paracelso. Hola a todos. Hoy, fibrilación auricular en medicina MP3. Es algún gesto y noto que de nuevo ganamos confianza. Tomo aire. Bien, la fibrilación auricular es la arritmia sostenida más frecuente y la responsable del mayor número de hospitalizaciones. Así que imaginaos la importancia que tiene esta arritmia y por ende este podcast. Se caracteriza en un electrocardiograma porque las ondas son irregulares, son muy rápidas, de bajito voltaje, y bueno, pues hay unas ondas F que serían ya de un flúter, pero principalmente cuando hay ausencia de ondas P con un ritmo irregular, estamos hablando de una fibrilación auricular en el electro. Y casi todas las FA están relacionadas al 75% de los casos con una patología subyacente, es decir, son secundarias a muchísimos factores, desde cardiopatía isquémica, hipertiroidismo, un embolismo pulmonar, la edad, etcétera. Hay muchísimas causas. Lo que sí vamos a ver es un poco, la clínica, que también es muy inespecífica, muy variable, va desde asintomática hasta palpitaciones, dolor torácico, disnea, mareo, etcétera. Pero bien, lo que nos vamos a centrar aquí en este podcast es en las actitudes terapéuticas de la fibrilación auricular. Cuando nos giramos para ser, el caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, ¿qué pretendemos aquí? Pues primero aliviar los síntomas, después prevenir las complicaciones, es decir, que el paciente no entre en un deterioro hemodinámico, y en seleccionados casos, muy poquitos casos, la curación del paciente. ¿Qué pasa? Pues vamos a utilizar 3 estrategias para manejarla. Primero, control de la respuesta ventricular, control del ritmo. En segundo lugar, la restauración del ritmo sinusal, solamente en los pacientes susceptibles, en los que resulta seguro intentarlo. Y en tercer lugar, la estrategia terapéutica va a ser efectuar una profilaxis de la enfermedad tromboembólica arterial. Lógicamente, como en todas las arritmias, lo primero que vamos a hacer es ver si existe inestabilidad hemodinámica. Es decir, vamos a ver los criterios de inestabilidad hemodinámica. Un descenso sintomático de la tensión arterial de 30 milímetros de mercurio o una tensión arterial por debajo de 90-50. Por otro lado, vamos a ver si hay disfunción orgánica grave, es decir, si esa fibrilación auricular está causando angor, insuficiencia cardíaca, está causando síntomas como por ejemplo también compromiso de la perfusión periférica o un deterioro de la función renal. Y después también otras situaciones que conlleven un riesgo vital en urgencia. De todos modos, ante un paciente con inestabilidad hemodinámica debida a la arritmia, hay que realizar cardioversión eléctrica urgente sincronizada, cosa que la doctora que tenemos aquí al lado, Tránsito, ha hecho en ya multitud de ocasiones en el servicio de urgencias. Puedo pasar. Dejemos las excusas. Bueno, pues como dijimos, vamos al control del ritmo. En primer lugar, lo que tenemos que plantearnos es recuperar el ritmo sinusal en urgencias. Eso sí es factible, como dijimos anteriormente.
ya que en muchos casos, pues bueno, no lo es. Aquí hay que considerar, bueno, la tolerancia de la arritmia, cómo está tolerándolo, la edad del paciente. Paciente con 90 años a lo mejor no vamos a pasar la arritmia sinusal, la comorbilidad y demás. Bien, si la FA lleva menos de 48 horas de devolución, el paciente ha estado correctamente anticoagulado al menos durante las 3 semanas previas, o bien nos aseguramos de que no existen trombos en la aurícula izquierda, como pues, mediante una ecografía transesofágica, que rara vez es disponible, pero bueno, se debe plantear la posibilidad de cardioversión, teniendo en cuenta, bueno, algunos factores, es decir, cosas a favor de la cardioversión, pues como hemos dicho, una FA de menos de 48 horas. Primer episodio de una FA, también sería susceptible de cardioversión eléctrica. Si tiene FAs paroxísticas en su historia previa, o una FA con sintomatología grave, es decir, lo que dijimos, signos de inestabilidad. Y elección del paciente. Oye, el paciente puede elegir, si existe ese criterio, que a él le hagan una cardioversión eléctrica. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, hay cosas en contras, cosas en contras de la cardioversión eléctrica. Por ejemplo, la alta recurrencia, una FA que vuelve y vuelve y vuelve, no nos conviene hacer cardioversión. Recaída precoz tras la cardioversión, imaginaos que se la hacemos y nada, al día siguiente, a los 2 días, ha vuelto. A lo mejor ya no volvemos a hacérsela. Que haya una valvulopatía mitral, también va en contra. O una aurícula izquierda muy dilatada. ¿Por qué? Es embolígena, nos va a dar émbolo. Fracaso de 2 antiarrítmicos para mantener el ritmo sinusal, también estaría en contra de la cardioversión. O rechazo del paciente. El paciente te dice que él no quiere, no se lo vamos a hacer. Y también en FAs de larga duración, es decir, una FA que lleve más de un año tampoco necesita la cardioversión. Hicimos del invierno una costumbre, entregamos el relevo al primero que cruzó ni tú. Hombre, aquí vamos a ver también la cardiopatía estructural. Eso es muy importante en una eco. Si no existe cardiopatía estructural, un corazón sano, se puede administrar un antiarrítmico del grupo 1C, es decir, la flecainida o la propafenona. En caso de que exista cardiopatía estructural, probablemente la mejor opción sea cardioversión eléctrica, porque la amiodarona tiene una escasa eficacia para la cardioversión. De todas formas, de forma reciente, disponemos del Bernacanalat, un antiarrítmico eficaz y seguro en pacientes con una FA y que tengan cardiopatía estructural. Ya hay con este fármaco, el Bernacanalant, no haría falta hacer la cardioversión eléctrica. Cuando la FA presenta un tiempo de evolución que ya es superior a 48 horas, o incierto, no, llevo con los síntomas un mes, pues el paciente lógicamente no ha estado anticoagulado correctamente, al menos 3 semanas, o tenga trombo en la aurícula izquierda, con la eco, pues se debe simplemente controlar la frecuencia cardíaca e iniciar pues tratamiento profiláctico del tromboembolismo arterial. Y no cardiovertir hasta que el procedimiento sea seguro. Los silencios al mirarnos, que tu boca deshaciendo enredadera, sabe hacerse a la primera. ¿Qué pasa con el síndrome del Wolff-Parkinson-White? Bueno, este es una FA con una preexcitación, es un síntoma peculiar que tiene características especiales porque tiene más riesgo, supone la posibilidad de conducción rápida a los ventrículos por la vía accesoria. Entonces aquí tenemos un electrocardiograma con un ritmo irregular de un QRS ancho con una anchura variable en los QRS. Si existe inestabilidad hemodinámica en el Wolff-Parkinson-White, cardiovertimos eléctricamente. Si es bien tolerada, podemos utilizar un antiarrítmico tipo del 1C, tipo flecainida o tipo propafenona. De elección, Antonio, la procainamida en los Wolff-Parkinson-White con conducción aberrante. Efectivamente, sí. Un fármaco puede ser del grupo 1C, pero es verdad que la procainamida es la de elección en el Wolff-Parkinson-White. No se deben emplear fármacos frenadores del nodo auriculoventricular, porque puede generar un FV. Y bueno, tras conseguir el ritmo sinusal,
el mejor tratamiento, lógicamente, en el World Parkinson White, Francis, estarás de acuerdo, es la ablación por radiofrecuencia de la vía accesoria. Una vez controlado el ritmo, vamos a ver la prevención de las recurrencias. Vamos a ver, el 50% de los pacientes en los que la FA revierte a ritmo sinusal sufren una recurrencia. O sea que cuando cardiovertáis a un paciente en urgencias, decís, pues ya está usted curado, la mitad van a entrar otra vez en FA, en el primer año. Sobre todo, pues bueno, la edad avanzada, la presencia de una cardiopatía, la dilatación de la aurícula izquierda y demás. El primer paso es tratar adecuadamente la enfermedad subyacente y evitar los factores desencadenantes. Así, bueno, un primer episodio de FA y FA paroxística poco frecuente y bien tolerada no sería subsidiario de tratamiento antiarrítmico de mantenimiento. No damos antiarrítmicos de mantenimiento en el primer episodio de FA o cuando la FA entra y sale. Debemos plantear este tratamiento antiarrítmico de mantenimiento cuando hay episodios que son muy frecuentes o están mal tolerados clínica o hemodinámicamente. Por ejemplo, pacientes sin cardiopatía estructural, pues se utiliza la flecainida, asociado, por ejemplo, a propafenona. En los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca o disfunción del ventrículo, el fármaco de elección es la dronedarona, como alternativa a la miodarona. Y el sotalol es muy utilizado en pacientes que han tenido una cardiopatía isquémica. Que se va la risa y empujones de la gente, capricho que comienza a ser verdad. Yo no te pregunté por ser valiente, tú no quisiste llevarme al diván donde se confesaron los de siempre. Bueno, ¿y la frecuencia la tenemos que controlar? Bueno, debe ser el objetivo en todos los pacientes con una FA. ¿Cuánta frecuencia? Entre 60 y 80 latidos por minuto en reposo y 90 y 115 con el ejercicio. Bueno, eso es apurar mucho, pero ahí está la cifra. Para dicho control, lo primero que hay que establecer si hay alguna circunstancia que favorezca una frecuencia cardíaca elevada y corregirla. Por ejemplo, un hipertiroidismo. Oye, hay que tener esa precaución. Posteriormente valoramos si está también en insuficiencia cardíaca y la tratamos. Una vez que ya tenemos esto hecho, si mantiene una frecuencia alta, ¿qué damos? Fármaco estrella, la digoxina. Y si no se consigue el control, podemos añadir, por ejemplo, un calcioantagonista, el diltiazem. Como alternativa segunda, la miodarona. Hay unos pacientes que no presentan insuficiencia cardíaca y se puede utilizar betabloqueantes o calcioantagonistas, como por ejemplo el verapamil o primera elección, el diltiazem. Bueno, y finalmente pues vamos a ir al tercer escalón, tercera pata del banco, que es la prevención de las complicaciones tromboembólicas. Como dijimos, la FA, la causa más frecuente de embolia de origen cardíaco. El 75% de las mismas se manifiestan como un accidente cerebrovascular, así que imaginaos. El riesgo, pues bueno, es mayor al inicio de la FA, independientemente de si la FA es paroxística y demás. Los pacientes en FA y valvulopatía mitral tienen indicación absoluta de anticoagulación, así que es muy importante. En relación a la cardioversión, pues ya os digo, una FA de menos de 48 horas de evolución y que no tenga valvulopatía mitral, se considera que el riesgo embolígeno es bajo y se puede intentar la cardioversión, es segura. Si no es así, es decir, más de 48 horas de más, se debe anticoagular 3 semanas o realizamos una eco transesofágica, que ya es difícil, antes de iniciar la cardioversión. El INR, una vez que lo tenemos al paciente anticoagulado, bueno, pues entre 2 y 3, durante al menos 3 semanas previas y al menos 3 semanas después de la cardioversión. En pacientes pues, que tienen un riesgo embolígeno, con riesgo embólico, la tendencia es mantener la coagulación de forma indefinida, lógicamente. Después hay que tener en cuenta que no hay diferencia en cuanto a la anticoagulación entre fibrilación y flúter, da igual. Y bueno, si se debe proceder a una cardioversión urgente,
allí en el servicio de urgencia está la doctora Navarro, pues ya sea farmacológica o eléctrica. Es importante, aconsejable iniciar la anticoagulación con heparina. También es muy importante tener en cuenta a los pacientes que presentan una cardioversión espontánea ritmo sinusal. Se deben manejar como si hubieran llevado a cabo una cardioversión eléctrica o farmacológica. Bien, también muy importante tener en cuenta el riesgo embolígeno. ¿Cómo se hace? Con el CHA2. Son unos factores de riesgo, son unas siglas que lo que indican, bueno, pues son diferentes, por ejemplo, frecuencia cardíaca, hipertensión, la edad, diabetes, muchos parámetros, el CHA2. Y bueno, pues un CHA2 de más de 2 hay que anticoagular, de 1 anticoagulación preferible o aspirina, y un CHA2 de 0 aspirina, unos 300 miligramos diarios, y no hay que utilizar el tratamiento. También existe una escala que mide el riesgo de sangrado, se llama el Hasbled, en pacientes anticoagulados. Y bueno, también son otra serie de criterios con unas puntuaciones, ¿vale? Finalmente tenemos aquí pues un resumen tras toda esta parafernalia de palabras de la doctora Tránsito Navarro. Bueno, Antonio, vamos a resumir un poco lo que has querido expresar aquí a nuestros queridos compañeros. Quedan principalmente un paciente que entra por urgencia con una FA, edad, factores de riesgo y tiempo de evolución de la patología subyacente, es decir, de la FA. Como cosas que tenemos que tener en cuenta a nivel de pruebas complementarias es la auscultación, que no exista soplo, que nos diría que estamos ante un cambio estructural del corazón, que no existiera una cardiomegalia, que nos diría que una aurícula izquierda puede estar dilatada, y principalmente lo que nos cuenta el paciente de que inicio de los síntomas si lo ha notado o no. En un diabético es más complicado a veces, por ejemplo, una persona de edad avanzada. Entonces tenéis que tener dos cosas claras. Cuando un paciente viene con una clínica de una arritmia y se diagnostica una FA y es menor a 48 horas de evolución y estamos fehacientemente o en la mayoría estamos convencidos de que esa arritmia tiene menos de 48 horas de evolución, pues se debe de realizar una cardioversión, tanto eléctrica como medicamentosa. Tienes que expresarle al paciente cómo quieres realizarla. Las medicamentosas suelen tardar más tiempo en revertir y precisa la hospitalización en un área de observación X horas, y la cardioversión eléctrica es el tiempo de que se realiza la técnica. Hay que tranquilizar al paciente porque verdaderamente es verdad que cada vez vemos que la cardioversión eléctrica tiene muy, muy buenos resultados y mucho más incluso que lo que es el medicamento. He tenido la oportunidad de cardiovertir gente hasta excesivamente joven, como un 25 años, con 35 y demás, y con una cardioversión exitosa, que en otro podcast pues Antonio precisará, ¿no?, las dosis de cetoanalgesia y demás que se debe administrar al paciente. Si ese paciente tiene una FA de más de 48 horas de evolución, evidentemente estamos ante el riesgo de que probablemente tenga una aurícula izquierda dilatada y que haya que principalmente frenar, y si va a urgencia es porque se nota el corazón más rápido de la cuenta. La actitud entonces primaria no es cardiovertir, sino frenar esa arritmia. ¿Cómo frenamos? Pues fármacos fundamentales de primera elección, si no existe insuficiencia cardíaca, es un metabloqueante tipo atenolol, ¿vale?, que es el más utilizado por lo menos en nuestros servicios. Y después otros, si viéramos que el paciente es muy senil, tiene insuficiencia cardíaca y demás, pues con digoxina principalmente. También ha comentado tipo calcio antagonista, ditiacén y demás, que también sería una opción valorable. Por otro lado, tener en cuenta que a veces lo que propicia la FA no es
no es lo que está descompensando al paciente, sino que una insuficiencia cardíaca de por sí puede en el paciente crearle una FA. Entonces hay que tratar la causa subyacente. No olvidar que una FA que catalogamos de inicio puede estar propiciada por alguna patología que está teniendo el paciente, ¿vale? Tener en cuenta que una vez que decidimos frenar, ya en una segunda instancia, cuando esté anticoagulado, decidiremos si hay que revertirla, ya con una ecocardiografía y con una anticoagulación previa de unas 3 semanas. Y comentaros que las nuevas anticoagulantes, cada vez hay más consenso con cardiólogos y demás de instaurarse desde urgencias, ya que dicen que solo un 10% existe patología valvular, que suelen ser estenosis aórtica moderada severa, que es una de las causas principales que contraindica el poner una anticoagulación de las nuevas. Así que en mi hospital, por ejemplo, se está intentando de inicio anticoagular con los nuevos anticoagulantes. Y nada, espero que más o menos os haya sido de ayuda y un saludo. Muy bien, pues este gran resumen de la doctora Navarro nos ha servido para, afianzar los conocimientos. Gran tema de hoy, pero grandes temas nos quedan en Medicina MP3. Os emplazamos y un saludo a todos. Hasta luego. Miro a un lado por si encuentro la complicidad en tus ojos, por si acaso me haces algún gesto y noto que de nuevo ganamos confianza.